Buenas tardes otra vez. Acabo de iniciar la grabación, entonces bueno, la saludo y la saludo nuevamente. Estamos arrancando el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, semana número 1. Muy buena literatura, arte y expresión comunicativa es el nombre de la semana número 1. Muy buenas tardes, Xochitl, está saludando, y a las demás personas que están conectadas y están también aquellas que van a ver el video en unas horas. Los saludo con mucho gusto. Como ya les dije previamente, mi nombre es Luis Ángel Rodríguez, eh, y estoy muy contento de ser su asesor. Estaré muy contento de ser su asesor las siguientes 4 semanas de Textos y Visiones del Mundo, el módulo número 4, y para trabajar lo más rápido posible e identificarnos con algunas cuestiones que tienen que ver con el texto. Buenas tardes, Patricia, Candy, los que están llegando, con asuntos de literatura, que bueno, sé que algunos tienen como cierto recelo de revisar, de que no saben muy bien cómo funciona, que hace mucho no toman esta materia, que no les gustaba en la secundaria, ¿no? Entonces, pues nada, yo estoy aquí para ayudarles y para poco a poco que ustedes puedan sacar algunas cosas positivas, y también que ustedes puedan tener cierto gusto hacia la literatura a partir de este periodo, ¿no? Ojalá de este módulo. Ojalá se puedan em, enganchar a la literatura y bueno, nada, vamos a entrar en materia lo más pronto posible. Repito, pueden dirigirse con toda confianza hacia mí en la plataforma de Prepa Línea CEP, o bien a través de un correo electrónico, o bien a través del mensajero de la misma plataforma. Entonces, bueno, repito que estoy muy contento de estar aquí esta tarde eh, con ustedes para compartir experiencias y hacerles el camino más fácil, porque esa es mi labor al final, sobre el texto de la semana, perdón, los ejercicios de la semana. Esto es básicamente, bueno, este es el nombre del módulo, Textos y Visiones del Mundo, y la semana número 1 es Arte y Expresión Comunicativa. Lo que hay acá va a ser estos es básicamente los temas de la semana, este, que son tanto el de hoy como el del el viernes, perdón. A veces depende de la situación. Normalmente, como es la clase número 1, a veces no nos da tiempo de revisar todos los materiales que yo tenía pensado, pero bueno, ojalá sí. Aquí esto de tema de la sesión número 6, no le hagan caso, lo voy a modificar en este instante. Aquí está, es temas de la semana número 2. Sesión número 2, ahora sí, perdón. Eh, básicamente este es el plan que yo tengo para ustedes, para esta semana, que es el objetivo de la sesión número 1 del módulo número 4 y los conocimientos previos, cuáles son los temas de la semana, lo que hay que saber, cosas importantes que hay que saber, este, las reglas de comunicación virtual, las actividades integradoras, otra vez otro error, perdón, en lugar de 5 y 6 es 1 y 2, aquí una disculpa, tenía esta diapositiva acá, pero bueno, una disculpa. Luego, lo que está de plagio, que es muy importante para nosotros revisarlo. Las actividades de reforzamiento, que me gustaría que revisáramos el día de hoy. Las dudas generales que ustedes puedan tener. Eso no tienen que esperar a que pase. Ustedes pueden tener dudas en cualquier momento. Los temas de la sesión número 2 del próximo viernes y la despedida. Eh, Me alegra ver que están conectados esta tarde, que es la primera. Ojalá sigamos conectados y atentos las siguientes semanas. Es importante que, bueno, que entendamos un poco que si bien creo que la literatura es más fácil de lo que se piensa, y nada más, creo que ustedes tendrían la posibilidad sí, la oportunidad de enfrentarse a un mundo como que tal vez les guste si consideran ciertos aspectos, ¿no? De manera general, ¿no? Y eso es lo que es mi trabajo el día de hoy. Estaré muy atento a la explicación de algunas cosas que tienen que ver con las dudas generales.
Pero bueno, comencemos, aunque no en ese orden decidí ponerles las reglas de comunicación virtual primero. Son reglas básicas que voy a repetir de manera más o menos mecánica. Pero hola Pamela, muy buenas tardes a los que van llegando. Qué gusto que se vayan incorporando más. Y las reglas de comunicación virtual básicamente son esas. Es saludar siempre antes de iniciar una conversación, respetar la postura de los miembros, escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de la plataforma, tanto escritos como hablados, escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación de un mensaje, es importante. Respeta la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Procura ser breve y conciso en tus comunicaciones escritas. No es recomendable escribir párrafos muy extensos. En lugar de párrafos tan extensos, mejor hago dos, más fácil. Asegúrate de indicar con exactitud de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu información. Eso, por supuesto, tiene que ver con las... hola Alma, buenas tardes, tarde, noche. Eso, por supuesto, tiene que ver con cuestiones de plagio, que por ahí hay algunas que ya califiqué y que me gustaría, por supuesto, revisar con todos ustedes el día de hoy. Si tienen dudas sobre las reglas de comunicación virtual, bueno, ustedes creo que ya las saben porque están en el manual, en otros módulos les han dicho también, entonces creo que no va a haber tanto problema, ¿no? Ahora sí, es importante que mostremos o que yo muestre la dinámica de la clase. Es muy sencilla. Yo generalmente, constantemente hago preguntas de manera muy general, que es, pongo un video, ustedes eligen preguntas, etcétera, y participarás por medio de la voz, si tienes el micrófono y tienes ganas de colocarlo. Sugerirás lecturas, también se pueden sugerir lecturas o material y responderás las preguntas hechas por el asesor virtual, o sea, por mí. Entonces, cualquiera de las formas que yo elija para participar, pues son bienvenidas. Y repito, lo pueden hacer de voz. Sería bueno porque a veces sí, sí pido que sean voz. Si no puedes hablar, yo entiendo, lo puedes hacer escrito. No es obligación, por supuesto, pero a veces es un poquito más rápido, sobre todo en las actividades iniciales, que son las de participación, es un poquito más rápido. Entonces, bueno, esa es la base, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la dinámica de la clase es que generalmente explico cosas, pero también necesito de su participación, eh, por lo menos habiendo revisado lo básico de las actividades 1 y 2, eso me interesaría muchísimo que ustedes lo revisen, que ustedes lo hayan hecho. Si no se puede antes del miércoles, bueno, no importa, pues ni modo, no hay ningún problema con eso, ¿no? Entonces, por ese lado sí creo que es importante que ustedes tengan un poquito de compromiso sobre eso. No estoy pidiendo que hagan todo antes del miércoles, pero es importante por lo menos el viernes tener algunas preguntas listas para que eso las pueda resolver. Obviamente sé que hay algunas preguntas ahorita, ¿no? Eso es importante. Pero pues creo que sí, para que ustedes puedan participar de una manera un poco más, digamos, más cercana a la sesión, pues convendría que ustedes revisaran cosas. Pero bueno, repito, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es revisar algunos de los materiales antes de entregar sus actividades, incluido este video, que creo que es algo importante. No es obligatorio entrar a las sesiones, como ustedes ya bien lo saben. Lo que sí es obligatorio es revisar los materiales de Prepa en Línea CEP, incluido el video de esta sesión. Entonces, si se dicen cosas aquí que probablemente ustedes les vayan a ayudar muchísimo para sus actividades y no ven el video, no hay problema si no entran. Entonces tenemos obligaciones, pero tendrían que ver el video. Entonces, ese video me parece que sí es con un material más de clase y sí es obligatorio que ustedes lo revisen. Por lo menos de manera general para que puedan saber de qué se trató la sesión, qué hubo importante, qué les puede servir, qué dije, qué no se dijo en las plataformas, ¿no? Entonces a veces doy información importante que ustedes a lo mejor no alcanzan a captar o la explico de una manera diferente para que ustedes la puedan comprender y revisar con calma en casa, ¿no? Entonces, bueno, repito, siéntanse en la confianza de escribir sobre alguna duda, la que ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran. Si ahorita me hacen una pregunta sobre la actividad integradora 2, con mucho gusto se las contesto,
Probablemente después la vuelva a retomar cuando veamos la actividad integradora 2, pero bueno, eso no importa. El punto es que ustedes sepan que estoy aquí para hacer más fácil su estancia en el módulo 4 y que sea lo menos conflictivo posible y que les cause muchos menos problemas la literatura. ¿Ok? Repito, por favor, siéntanse en la confianza de participar para lo que necesiten. Bueno, comencemos. Los objetivos de la semana 1 son iniciar con el análisis literario, con un análisis literario, familiarizarse con los géneros literarios, es decir, cuáles son, reconocer la importancia de las fuentes de referencia. Nada más aquí quiero hacer un paréntesis pequeño. Las fuentes de referencia no son obligatorias en ninguna de las sesiones y en ninguna de las actividades integradoras. Eso nos lo marca la última rúbrica que revisamos hace unas semanas. Hace como 2 meses, más o menos como un mes, se implementó la nueva rúbrica. Debió haber sido para ustedes módulo 3 o 2. Una nueva rúbrica que les voy a mostrar ahorita, pero que es un poco extraña. Es un poco distinto de acostumbrarse a la que venía manejando en las primeras sesiones, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes pues revisen cómo se está, si se están acostumbrados a esta nueva rúbrica y si entienden las retroalimentaciones que yo les doy y cuáles son, básicamente. ¿No? Entonces, bueno, vamos a hacer una revisión muy rápida. El objetivo es iniciar con el análisis literario, familiarizarse con los géneros y reconocer la importancia de las fuentes. Vamos a ver si al final se cumplieron todas, alguna o ninguna de estos objetivos. Es probable que se cumplan los 3, pero también es probable que a lo mejor nada más nos encontremos con el primero, con el tercero y que el resto, estoy hablando de la semana 1, por eso no lo puse como de la sesión 1, sino de la semana 1, son las dos que tendrían que, digamos, consolidarse. Entonces, en ese caso sí, considero indispensable y muy importante eh, que se cumplan estos objetivos al final de la semana, ¿no? Bueno, aquí muy rápido voy a empezar con esto, que es la semana 1, que se llama Arte y Expresión Comunicativa. Ahí les van a pedir, como cada semana, 2 actividades integradoras, la número 1 y la número 2, dependiendo del grado de dificultad. Generalmente el grado de dificultad, la actividad integradora, como ya se habrán dado cuenta, número 1 tiene mayor grado de dificultad y el grado de dificultad tiene que ver con la cantidad de información que puedes compartir. Por ahí hubo un pequeñísimo problema pues de plagio en alguno de los casos. Desafortunadamente, ahorita vamos a verlo porque es probable que la persona que lo hizo no haya sabido exactamente cómo interpretarlo, pero de todos modos se tiene que hacer, ¿no? Entonces voy a explicar más o menos cómo fue el asunto. Y los tipos de plagio que hay, ¿no? También eso es importante. ¿Qué debemos entender o qué es lo más importante en esta actividad? Esto que se llama fondo y forma, lo que van a ver aquí, lo que están viendo en pantalla, perdón, que se llama fondo y forma, que es aquí a la Este material es el más importante en la semana 1 porque nos permite hacer un análisis literario de cuáles son de cualquier texto. Texto poético, bueno, texto poético no tanto, pero texto narrativo y texto teatral sí. Vamos con la primera pregunta antes de que yo continúe. Candy dice, en la actividad integradora 1 se menciona el argumento que es un resumen. Un segundo. No sé. Ah, perdón, una disculpa. En la actividad integradora 1 se menciona el argumento que es un resumen o síntesis de la obra y también se menciona la acción que tiene un inicio, desenlace y conclusión. Pero estoy confundida en qué es la acción. No sé si puede ayudarme con un ejemplo a lo que se refiere esto. Muy bien, de hecho es una buena pregunta, Candy, porque implica una confusión entre un argumento, que es una especie de resumen, y la acción, que es algo que pocos entienden porque no han revisado un material, que es un material muy importante, pero ahorita, Candy, le doy respuesta a tu pregunta en particular sobre la actividad integradora 1. De hecho, en la 2 también te lo piden, el fondo y forma también te lo piden en la 2. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y ahorita les digo, porque está ligado con lo que voy a explicar. El material más importante, como les dije en un momento, tiene que ver con fondo y forma. Fondo y forma es un listado de cosas que ustedes tienen que analizar. Entonces aquí se estaría cumpliendo este objetivo.
o comenzaríamos con el objetivo 1, que es iniciar con el análisis literario. ¿Cuál es el análisis literario? El que responde a fondo y forma. Fondo y forma, como les dije, es un listado de cosas que ustedes tienen que analizar en un texto literario. Ahorita vamos a ver cuáles son esas cosas, que son las que les piden justamente en el cuadro de la actividad integradora número 1, que es los cuadros comparativos que hay en la actividad integradora número 1, que son sobre 3 textos. Pero bueno, ya iremos viendo esto bien. Juana dice, bueno, ahorita sigo. Yo solía realizar las actividades el día lunes para que entregara el miércoles la actividad del viernes, pero los dos módulos entre los asesores cambiaban las indicaciones de la plataforma, entonces aprendí que tenía que esperar a que realizaran la clase para saber cómo querían las actividades y tener bien calificación. Esa es una buena forma de esperarlo. Lo que te podría sugerir es que adelantes, pero no la entregues. Y ya después de hoy, ya puedes hacer las modificaciones necesarias, Juana. Eso me parece que es una buena opción porque te podría ayudar un montón a ahorrar tiempo. Es decir, si tú el miércoles ya tienes preguntas específicas y las actividades que yo explico son diferentes, un poquito diferentes a las que están en la plataforma, entonces lo único que vas a hacer es que tener que ajustar uno con otro y preguntar todo lo que necesites preguntar. Eso es bien, bien importante. Pero bueno, eso es un buen ejemplo porque muchos están entregando estos días. No sé si alguien de aquí entregó estos días, pero no importa. Eh, y entonces yo sugiero que se esperen, de hecho les puse incluso espérate a la sesión para que puedas resolver algunas de las preguntas que tienes y no va a ser muy complicado que lo revises, ¿no? Entonces les sugiero igual, mi sugerencia es uniéndome a lo que dijo Juana, esperen un poquito hasta que sea el miércoles y entonces ya preguntan todo lo que necesiten, ¿no? De hecho es lo que ya les realicé y no tengo hasta el momento dudas, solo me falta subirla. Muy bien. Hay un par de dudas que a lo mejor ahorita podemos replantear y tú puedes más o menos saber cuáles son, ¿no? Entonces, bueno, si tienen algún momento alguna pregunta, por favor háganla. Nada más voy a hacer una revisión de la semana 1, que como dice, es muy básico. Nos prepara para varios aspectos. El primero es la lectura, qué es la lectura, qué es la literatura después y cuáles son los géneros literarios. Nos prepara para esas 3 cosas. Vamos a agregar una cuarta, la lectura, literatura, géneros literarios y cómo se analiza un texto literario. Por eso es que para mí es muy importante fondo y forma. Si yo le pudiera poner un ranking o el top 3 de cosas que pudiera, de materiales de esta semana, el top 1 definitivamente sería para fondo y forma, porque me va a permitir, repito, analizar cualquier texto literario o casi cualquier texto literario, sobre todo en aquellos de narrativa. Casi todos los ejemplos que tengamos en el módulo 4, en este módulo 4, casi todos tienen que ver con narrativa, es decir, con textos de ficción contados. No es poesía y no es obra de teatro. Todo lo demás es narrativa y esa narrativa es la que nos va a permitir a nosotros identificarnos más con maneras de estar, con maneras de ser, con cómo se siente una persona, con qué tiene que ver eso conmigo y con mi entorno cotidiano, ¿no? Entonces, por ahí creo que esa es la parte o la base. Recuerden, todos los textos, la mayoría de los textos que pongamos aquí tienen que ver con narraciones. Hay un porcentaje también que ponemos obras de teatro y también hay un porcentaje un poco mayor de poesía, ¿no? Ponemos en 2 actividades, ponemos poesía, ¿no? Entonces, bueno, nada más tenemos que enfocarnos en que fondo y forma es el más importante por ahora y que es uno de los más importantes de todo el módulo. Entonces, si ustedes entre más rápido identifiquen con él, pues más rápido podemos realizarlo, ¿no? Tengo algunos temas de la semana que son importantes. La literatura y lectura, que vamos a tratar ahorita, los géneros literarios, cuáles son, y las citas textuales y paráfrasis. Son 3 cosas importantes. La última no es obligatoria, las primeras 2 sí es importante que las revisen. Y yo les puse un ejemplo de una cosa que se llama lo que hay que saber, que pues más bien son cosas que, como tips que les pueden ayudar esta semana. Lo que hay que saber es distinguir un texto literario de uno no literario. Lo que hay que saber son las características de un texto literario. Lo que hay que saber son los tipos de género, las 3 divisiones de los géneros literarios, que se las piden en actividad 1. Lo que hay que saber es las actividades 1 y 2. Lo que hay que saber también es reglas de acentuación un poquito y escritura de palabras, ¿no? Por ahí vamos a ver algunas de ellas y les voy a poner algunas pruebas, ahorita las busco. Bueno, ahora sí, el primero, quiero nada más que para su participación yo los voy a ir anotando, algo que se me olvidó, los voy a ir anotando en una lista o en mi teléfono celular, no sé, quiénes son los que participan.
Recuerden, por favor, para que cuente el 10% o el punto que se les da cada semana, bueno, cada sesión y cada semana, es indispensable que pregunten, expresen dudas, sugerencias como la que acaban de hacer Juana y también como la que acaba de hacer Candy. Eh, si pueden sugerir ese tipo de cosas, yo voy a ir tomando en cuenta quién participa. No es necesario que participen 20 veces al día. Con una o dos es indispensable. Yo les iré haciendo preguntas siempre. La primera pregunta o la primera participación que yo requiero de ustedes es que veamos el video que va a continuación, dura 3 minutos, y que después ustedes me hagan un pequeño resumen y participen. Pueden participar con la voz y pueden participar por escrito. Yo voy a lanzar en el chat una pregunta detonadora que después voy a leer en voz alta porque en el video no sale el chat. Entonces yo voy a ver el video, voy a ver el, perdón, eh, voy a leer en voz alta la pregunta, voy a lanzar una o dos preguntas durante el video, las van a ir contestando ustedes, ¿no? Entonces es más importante. A veces las puedo lanzar antes, a veces las puedo lanzar después, pero no importa. El punto es que empecemos a identificarnos con lo que es un texto literario y qué es un texto no literario. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cuáles son las características de un texto literario. Ese tipo de características, aquí les voy a poner, esperen, aquí está. ¿Cuáles son las características de un texto literario y de uno no literario? Este texto no literario, ¿no? Entonces esas dos, ¿cuáles son las características de un texto literario y cuáles son las características de un texto no literario? Pues son el tipo de cosas que ustedes van a contestar, ¿va? ¿Se entiende? Nada más, por favor, confírmenme, todas las que están en la sesión, por favor, confírmenme que comprendieron las instrucciones y que saben lo que van a hacer cuando se acabe. Gracias, Xochitl. Vanessa, dime. Te escucho. Gracias, Pamela. Gracias, Citlali. Vanessa, dime, levantaste la mano. Dime. Gracias. Gracias, Xochitl. Gracias, Alma. Valeria, que están dando likes. Bueno, pulgar arriba. Vanessa, levantaste la mano, pero no sé si te equivocaste. Gracias, Patricia. Eh, bueno, listo. No te preocupes. No hay problema. Ahora va, en ese caso, va el video del texto literario. Ahí va. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto.
observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. Pero ¿qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Puedes suscribirte a este canal para compartir más información. Muy bien, ahora sí comencemos. Vamos a compartir esto. Díganme por lo menos una característica de un texto. Bueno, para empezar, yo les había preguntado en el chat, pero ¿qué es un texto literario, Vanessa? Las demás, perdón, si no quieren hablar, pueden escribir en el chat. No hay ningún inconveniente. Xochitl, te escucho. Bueno, donde yo entendí es algo narrado ya sea en un texto de ficción o de información, pero es narrado por un narrador. Bueno, a lo que yo entiendo. Sí, muy bien, Xochitl. Lo primero que debemos pensar cuando hay un literario es que no es real y que también está, digamos, está contado por un narrador. Muy bien, es lo primero. Vanessa también puso aquí fábulas y novelas y Valeria puso cuentos, leyendas y novelas. Muy bien. Ahora, más específicamente, ¿cuál es la diferencia entre el texto literario y el no literario? Eso me interesa mucho. Repito, ¿cuál es la diferencia entre el texto literario y no literario? Alma y Pamela después. Buenas tardes. Hola. El texto literario tiene como propósito transmitir una enseñanza utilizando un lenguaje metafórico y connotativo. Y el otro ofrece información y puede ser por medio de instructivos, informes, y no tiene un valor estético. Excelente, muy bien, Alma. Muy bien, gracias por tu participación, muy atenta. Alguien había levantado la mano, pero ya me parece que la bajó. Patricia, creo que habías levantado tú la mano, o yo me confundí. Pamela. Buenas noches, profesor. Hola. Bueno, yo lo que entendí fue que el texto literario es artístico y estético, tiene un lenguaje diferente, especial, es para novelas, cuentos, poemas y fábulas, y el no literario ofrece información, es expositiva y su lenguaje es sin valor, es para informes y noticias, libros de texto, por ejemplo. Muy bien. Y estoy leyendo, voy a leer en voz alta lo que han dicho ustedes, tres personas que pusieron en el chat, que Citlali, las características de un texto literario puede ayudarnos a la función poética del lenguaje. Muy bien, Citlali, si puedes explicar cuál es la función poética del lenguaje sería excelente, porque eso es parte del material que está en la semana 1. Ya había leído los de Valeria, los de Vanessa. Dice Valeria otra vez. El no literario trata de informar si entendí y el texto literario es más estético. Muy bien, excelente. Como dijeron previamente, el propósito es Xochitl, me parece, el propósito es muy importante. ¿Qué propósito tiene el texto literario? Es un propósito estético. ¿Qué propósito tiene el texto no literario? Es un propósito informativo. Es muy importante que entendamos eso. No necesitamos estudiar demasiado los textos para saber distinguirlos. Es más o menos fácil distinguirlos. Y ahorita vamos a hacerles unas pruebas a ustedes también. Dice Candy que características de un texto tiene un propósito artístico y estético. Muy bien. De luego, Juana, un texto literario debe ser creativo, subjetivo y un literario lenguaje claro y directo. O sea, objetivo, Juana, y muy bien. Y Citlali, un texto no literario es un objetivo, tiene un objetivo que es informar y enseñar, muy bien, y a instruir sobre un tema concreto por lo que entiendo, muy bien.
El literario, recuerda, no tiene el objetivo de enseñar algo, simplemente quiere como hacernos pasar un rato. Es un poco más complejo que eso, pero en eso nos vamos a concentrar ahorita. El texto literario quiere mostrarnos algo desde el punto de vista artístico. El texto no literario nos quiere mostrar algo desde el punto de vista informativo. Perdón, eso lo podemos revisar. Ahora les voy a hacer algunas preguntitas que hay aquí. Para empezar a participar. Estoy escribiendo, ¿eh? Hay 5 ejemplos de textos. Una receta de cocina, un periódico, una crónica de un partido de fútbol, un poema y un cuento infantil. Elijan el que quieran y díganme si es literario o no literario y por qué. Corre tiempo. Puede ser por voz, no hay ningún problema. Nada más me tienen que explicar por qué. El de la cocina no es literario. Excelente, Juana. Receta no literario, trata de informar. Valeria, excelente, aunque pusieron la misma, está bien. ¿Las demás? Pueden tomar otras, no hay ningún problema. Vanessa. Pamela, creo que dejaron la mano arriba, entonces no hay problema, sigan hablando. Pamela acaba de participar. El poema es literario, excelente. Me faltan por ahí 2, crónica de un partido y dice el poema literario porque está escrito en verso o prosa. Muy bien, Alma, excelente. Fernanda dice periódico es no es literario, perfecto, excelente, bien. Me falta creo que uno, que es la crónica de un partido de fútbol. ¿Ese qué? Si están levantando la mano, hablen, no esperen a que yo les dé, nada más hablan su micrófono y listo. La crónica de un partido de fútbol no es literario. Muy bien, ¿por qué, Xochitl? ¿Puedes contestarme rápido? Porque habla de informar, bueno, está informando lo que pasa en el suceso del partido, ¿no? Muy bien, te cambio la pregunta y les cambio las preguntas a las demás también. ¿Qué pasa si a mí me gusta tanto el fútbol que entonces le hago un poema al fútbol, pero basado en ese partido? ¿Eso qué es? ¿Alguna de ustedes me puede contestar? ¿Eso qué sería? Podría ser literario porque expresa la emoción al escribir al escribir lo que usted está viendo en ese momento, en ese partido. Muy bien, Alma, excelente. De hecho, acabas de dar con el clavo. Yo puedo, a partir de un hecho real, como un partido de fútbol, hacer un poema. A lo mejor el poema es bueno, a lo mejor es malo. Eso no nos interesa ahorita. Lo que nos interesa es que a partir de un hecho real, de un hecho de la vida cotidiana como es un partido de fútbol, puedo obtener algo literario. No todo se lo tiene que inventar una persona. Recuerden, una persona que escribe textos literarios se basa en lo que vive, en lo que ve, en lo que escucha, en lo que ve, en lo que siente. Es importante, no lo saca de la nada. Lo tiene incorporado, o lo vive, o lo ve, o lo lee, o lo percibe, o se lo contaron, pero no despierta un día y escribe cosas porque sí. Siempre hay una base en la cual él, digamos, se inspiró. Como dice Patricia, poema literario de narrar lo que está viviendo. Súper. Entonces ya entendemos la diferencia entre literario y no literario. Esa me interesa mucho. Ya entendemos esa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver. Ya vimos. Ya vimos cómo... bueno, es lo que quería mostrarles. Es primero esto. Bueno, déjenme saltar un poquito. Ahorita voy a regresar, obviamente. Ya que estamos enganchados con la diferencia entre literario y no literario, eso ya nos quedó claro. Y eso me parece muy importante e indispensable para avanzar en esto, ¿no? Ahora, ya que nos quedó claro eso, lo que tenemos que hacer es distinguir, ya nos vamos a enfocar ahorita solamente en textos literarios. Como verán ahí, hay 5 divisiones del texto literario, del género literario, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes tengan lo del género literario,
Vamos a ver otro video, dura 5 minutos y explica todos los géneros. Nosotros, en la actividad integradora número 1, solamente estamos viendo el narrativo, el lírico y el dramático, el épico y el didáctico que están en las partes superior e inferior. Ese no lo estamos viendo ahorita, pero es importante que lo conozcan. Sin embargo, voy a hacer algunas, más bien ustedes van a elegir preguntas. Después de que se acabe el género literario, van a elegir preguntas y las van a contestar. Pero si Vanessa y Citlali escogen la misma pregunta, la primera que conteste es a la que se lo valgo. Si vamos a suponer que Patricia elige primero una pregunta, la 1A, por ejemplo, y la contesta primero que Citlali, entonces Vanessa es la que tiene la participación, Citlali tendría que escoger otra. Hay bastantes textos. Nada más vean el texto, concéntrense obviamente en los principales que son lírico, dramático y narrativo, y luego ya van a poner el número de pregunta, ¿ok? Por favor, confírmenme si tienen dudas o si quedó claro, y si no lo vuelvo a explicar con todo gusto. Gracias, Citlali, Xochitl, súper. No te preocupes, Alma. Voy a poner el video. Voy a poner el video ahorita. Va a pasar el video. Y luego, cuando acabe el video, la siguiente diapositiva de la presentación que estás viendo, va a haber un montón de preguntas. Esas preguntas, tú vas a escoger una de ellas y la vas a contestar con base en el video. No sabes de qué parte va a ser, pero vas a escoger una. Todas van a escoger una. Y la van a contestar en el chat o la van a contestar por voz. La primera que la conteste, pues ya tiene participación y ya no pueden escoger otra vez esa pregunta. Es decir, 2 personas no pueden contestar esa pregunta. ¿Sí? ¿Ahora sí, Alma? ¿O todavía no? Súper. Ahora sí, va el video. Apenas estamos en la teoría, ¿no? O sea, después de esto voy a explicar un par de cosas y luego ya nos vamos a ir un poquito a las actividades integradoras. No me urge tanto eso, me interesa más que tengan la base de lo que es un texto narrativo para que empiecen a trabajar en él. Ahora sí. La literatura puede ser clasificada en varios grupos. Estas categorías o grupos son llamados géneros literarios. Los géneros literarios son grupos o categorías en que podemos clasificar a la literatura de acuerdo a su contenido y estructura. Tradicionalmente se consideran 3 géneros literarios: el épico, el lírico y el dramático. Esta clasificación fue hecha por Aristóteles. Para este caso tomaremos una clasificación que además incluye el género narrativo, que en varios textos está junto al épico, y el género didáctico. El género épico es de carácter narrativo. En estos textos se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de héroes. Su forma tradicional de expresión es el verso a través de los poemas épicos. Tenemos grandes ejemplos dentro de este género como la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio, la Divina Comedia de Dante Alighieri o el Cantar del Mio Cid, una de las primeras obras de la literatura española. En el género lírico, el autor transmite sentimientos o emociones respecto a una persona u objeto. Es subjetivo. Se expresa habitualmente en verso, aunque podemos encontrar también poemas en prosa. Algunos personajes que nos dejaron obras líricas son el poeta Garcilaso de la Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado, Pablo Neruda, César Vallejo, Walt Whitman o el poeta maldito Arthur Rimbaud. Las obras dramáticas son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través de diálogos. Pueden clasificarse en dramas, tragedias o comedias. Aunque la palabra como arte está presente en este género, su concreción, su realización total se realiza en el escenario. Obras como Romeo y Julieta de William Shakespeare, La Celestina de Fernando de Rojas, Don Juan Tenorio de José Zorrilla o la muy conocida Fuente Ovejuna de Lope de Vega son algunas obras representativas de este género. El género narrativo, como ya vimos, está considerado junto al género épico para muchos autores, ya que ambos narran hechos. En el género narrativo se utiliza un narrador que relata una historia ficticia o real. Se expresa habitualmente mediante el cuento y la novela.
Obras narrativas como El Quijote de la Mancha de Cervantes, Cien años de soledad de García Márquez, La Metamorfosis de Kafka, el cuento El gato negro de Poe o Las ruinas circulares de Borges son algunos ejemplos de literatura narrativa. El género didáctico suele ser considerado extraliterario. La oratoria es a veces estudiada como género aparte. Para esta explicación los ubicaremos dentro de un solo género. Tienen como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Se suelen expresar mediante el ensayo, la fábula o discurso. Tenemos como ejemplos los ensayos de Montaigne, La civilización del espectáculo de Vargas Llosa, el discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King o las fábulas de Esopo. La fábula está considerada dentro del género didáctico, pues su fin principal es la enseñanza. Repasemos los puntos claves de cada género literario. El género épico narra hazañas de héroes. Las obras líricas son básicamente poesía, expresan sentimientos y emociones. El género dramático se expresa mediante diálogos y es escrito para ser actuado en un escenario. Los textos narrativos son hechos narrados, incluyen la novela y el cuento. El género didáctico y oratoria están hechos para enseñar o expresar ideas. Eso ha sido todo por hoy. En los siguientes videos desarrollaremos a detalle cada... Perdón, corté abruptamente porque eso ya no tenía mucho sentido. Ahora sí, listo. Tenemos 3, 6, 9, 12, 15 preguntas. Pueden escoger la que quieran. Solo pongan, por ejemplo, género lírico 3. No tienen que anotar la pregunta, solo la respuesta. Ponen lírico 3 y la respuesta va. Tiempo, la que quieran. Ustedes escogen cuál. Adelante, ¿las leo o las escucho? Dice Citlali, género didáctico son instrumentos que se producen y se lee al interior de un proceso educativo. Nada más, eso debe ser la didáctico 1, supongo, Citlali. Son instrumentos que se producen y se leen al interior de un proceso educativo, ¿va? Eso supongo que es el proceso. ¿Cómo se presenta la información en este género? Obras didácticas de diferentes formas, como ensayos o tratados. Muy bien, Citlali ya lo tiene. Alma dice, lírico es expresar emociones por medio de algo real o imaginario. El propósito principal del lírico. Excelente, Alma. Entonces ya no podemos usar la 1 del didáctico ni la 1 del lírico. Te escucho, Patricia. El dramático sería de historia. ¿Qué pregunta? Perdón. Ay, sería el de... Permítame. No, sí, ok. Adelante, no hay problema. ¿Cómo se presenta la acción en el género dramático? Muy bien. ¿Qué sería la 1? Ajá, adelante. De historia. Uh-huh. Como por ejemplo la de Romeo y Julieta. Súper. Nada más. Muy bien, excelente. Alma dice, lírico es expresar emociones por medio de... perdón. Juana, género lírico transmite sentimientos en poesía, pero no sé qué número de pregunta es. Supongo que es la 1, Juana, ya la había elegido Alma. Dice Candy, género didáctico 1, busca enseñar o expresar ideas. Me parece que ya la habían contestado también, pero no hay problema. Vanessa, género didáctico, tiene como finalidad la enseñanza o las individualidades expresadas de forma artística. Muy bien. Acuérdense, está muy bien que contesten didáctico, porque son las que están al final, pero nosotros nos vamos a enfocar en las líricas, en narrativa y dramática. En esas nos vamos a enfocar nosotros, pero no quiere decir que no puedan ver las demás. Claro que pueden ver las demás. Entonces nada más me faltan algunos de contestar, por favor, yo los voy anotando en mi lista de participación para que ustedes puedan tener acceso a esos puntos extra que puedo poner. Por cierto, generalmente los pongo al final de la semana. Es decir, el viernes. Si entraste a una clase, pues ya te pongo en una solamente. Si entraste a las 2, te pongo las 2, ¿no? Si por alguna razón no lo he puesto en la siguiente semana,
por favor recuérdenme para que lo coloque también, ¿va? Muchas gracias. Es un anuncio que si no se me olvida. ¿Alguien más que conteste las preguntas? Creo que ya tenemos claro qué es texto literario, qué es texto no literario y cuáles son los géneros principales, en particular lírico, narrativo y dramático. Son los tres que ahorita me interesan un poquito más. ¿Dudas, por favor? Esto tiene que ver con la pregunta que me hicieron al inicio de la sesión, que fue Candy, sobre el argumento y la acción. A ustedes les pidieron, voy a entrar ya un poquito a la actividad integradora 1, con eso vamos a ir en la parte final de la sesión. A ustedes les pidieron en la actividad integradora número 1 que hicieran, que hagan un cuadro, les van a pedir, perdón, no les pidieron que hagan un, les piden que hagan un cuadro comparativo. Xochitl, te escucho. Ay, lo siento, asesor. Bueno, escogí, creo era en la pregunta del drama. Sí. Creo era el punto 3. Y la respuesta pues sería drama, comedia y tragedia. Bueno, la tragedia. Creo era, a ver, déjenme lo leo, permítame. Ya está en la pantalla. ¿Cuáles son los elementos claves de un drama? Muy bien. Creo sería comedia, tragedia y pues el drama. Muy bien, esos son los de divisiones, pero está muy bien, excelente. Buena respuesta. Muy bien, gracias a Xochitl que participó en la parte final. No importa que haya sido después, no importa que me tenga que regresar, eso no pasa nada. Pamela, te escucho. Profesor, yo tengo una duda. Claro. En la actividad 1 dice cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. ¿Cómo puedo saber cuál es el sociohistórico? Muy bien, ahorita vamos sobre eso. Bien, es una buena pregunta que voy a enlazar con esta. Ok, gracias. Sí, en la actividad integradora 1 les piden que hagan una serie, que respondan una serie de preguntas. Les ponen 3 textos, cada uno de un género diferente, ya saben qué son los géneros, y les piden que contesten qué es argumento, qué es tema, qué es acción, qué es tiempo, qué es espacio, qué es personaje, qué es contexto de la obra y contexto del autor. Eso es muy importante. Ahorita lo abro y les muestro cada uno. A propósito de la pregunta que acaba de hacer Pamela, voy a descargar el texto. Bueno, lo que tienen que contestar ustedes, voy a descargarlo y a continuación lo voy a presentar. Dejé eso que está en la pantalla a propósito porque es la parte de fondo y forma, que es la forma de análisis que ustedes deberían llevar a cabo en un texto. Entonces, bueno, déjenme compartirlo. Ahí va. Ahí ya lo están viendo. Eso es lo que les piden. Esa es la actividad integradora 1 vacía. Como dicen, ¿quién es el autor? Nada más, por favor, aquí es importante. Me tienen que poner una pequeña biografía. Una muy pequeñita biografía. No tienen que andar nada. Solo muy pequeña, un par de renglones. Y no se olviden de colocar las fuentes donde lo obtuvieron, por favor. Lo del género está bien, pero han cometido algunos errores. Dice, ¿a qué género literario pertenece? Solo puede pertenecer a uno de los 3 que vimos, bueno, a los 5 que vimos hoy. Didáctico, narrativo, lírico, épico y dramático. Y didáctico. Solo puede pertenecer a esos, no puede pertenecer a ninguno más. Entonces, si ustedes me ponen a qué género literario pertenece, literario, eso no es un género. Entonces, revisen su material y revisen la sesión de hoy. Eso les puede ayudar un montón para contestar bien las preguntas, porque a veces ahí pues me hace sospechar de si leyeron el material y me hace sospechar de si saben qué son los géneros, y ya lo saben. Entonces, a partir de hoy pueden ya contestar con toda certeza qué género es, ¿no? Entonces, no te preocupes, Juana. Solo te expliqué el inicio de la actividad. Donde dice biografía, tienes que poner una pequeña biografía de Sor Juana, de Rubén Darío y de Juan Ruiz de Alarcón. Es muy pequeñita, hay 2 o 3 renglones, no necesito más. Luego, ¿a qué género literario pertenece? Me explican por qué pertenece a ese género literario. Es muy importante que me expliquen por qué pertenece a ese género literario. Luego, lo que preguntaba Pamela. ¿Cuál es el contexto histórico y cultural de la obra? Ojo aquí, porque lo voy a escribir aquí. Aquí
Aquí es, ¿en qué época se escribió la obra? ¿Qué estaba pasando en ese momento en el mundo cuando se publicó la obra? El país donde se publicó era una colonia o, por ejemplo, era la Nueva España, qué estaba pasando, a quiénes refleja, etcétera, ¿no? Es muy importante que lo pongan. Ahora, ¿cuál es el contexto del autor? Esa pregunta se responde así. ¿Qué hizo en los años que escribió ese texto? ¿Qué hizo quién? El autor. Ahora te doy la palabra a Xochitl. Repito, es muy importante que distingamos. Una cosa es la biografía que les pido, otra cosa es en qué época se escribió la obra y otra también es qué hizo en los años que escribió ese texto. No les estoy pidiendo, en el contexto del autor, no les estoy pidiendo la biografía. Solo les estoy pidiendo un pedacito de la biografía. Eso quiero que quede muy claro. Xochitl, te escucho. En la pregunta 3, prácticamente tenemos que escribir qué estaba pasando o por qué el autor escribió el poema o el texto literario, ¿no? Exactamente. Puedes poner qué estaba pasando o puedes poner si se lo dedicó a su novia, a su esposa, a su esposo, si lo escribió por encargo, si le pagaron. Todos los datos que tú encuentres es muy importante que los coloques aquí, en el contexto sociohistórico y cultural de la obra. Eso es muy importante. Si refleja pobres, si se refleja ricos, si se refleja la lucha de clases, todo eso que no es el texto, bueno, sí es el texto, pero son datos adicionales, es lo que vas a poner. Así que buena intervención, Xochitl. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Ahora, espero que haya quedado claro las primeras 4 preguntas, porque el resto son más fáciles. Cuando dice cuál es la intención del autor, pues tú me vas a decir cuál es. ¿Cuál es el argumento? Ahora sí, para los que preguntaron al inicio, el argumento es un resumen de lo que va pasando punto por punto, ¿eh? Es muy importante que no empecemos contando el final. Un argumento empieza por el principio, quiénes son los personajes, y luego qué pasó después, y al final qué sucedió. Eso es distinto. Cuando dice el tema, lo voy a poner aquí muy claro. El tema es muy breve, es el amor, aquí puede ser la envidia, y aquí puede ser la guerra. Eso lo estoy inventando, ¿eh? No es claro, no es así. Entonces, el amor, la envidia y la guerra. Ese es el tema. El tema no es extenso, nunca va a ser extenso. Entonces, por favor, no se expandan ahí porque ya sé que a lo mejor, si ahí le ponen muy largo, yo sé que no habrán visto este video ni habrán visto el texto que se llama fondiforma, que es la base. Luego, ¿cuál es la acción? Aquí. La acción tiene 3 momentos. Bueno, en realidad no se llama introducción, se llama planteamiento. Planteamiento es cómo empieza. ¿Sí? Y luego el clímax es cuál es la parte más interesante. Y desenlace es en qué acabó. Ustedes tienen que contestar esos 3 en esa columna. Es diferente hacer un resumen para los que preguntaban. El argumento es qué sucedió en la obra, sin importar. Y luego en la acción es cómo empezó, cuál es la parte más interesante y en qué acabó. ¿Sí? Esa es la acción. Es muy importante que no lo pasen, por favor. Tiene planteamiento, clímax y desenlace. Tiene esas 3 partes la acción. El argumento no necesariamente tiene eso. El argumento es un resumen y listo, ¿no? Puede contener cosas importantes, pero en general o sea, por ejemplo, en la acción no nos interesa mucho que profundicen sobre quiénes son los personajes, qué hacen, solamente en caso de que sea muy importante lo que hicieron o lo que dicen. Ahí sí, pero de otra forma no veo cuál es el problema con eso. Así que, pues nada más tengan cuidado ahí con eso y revísenlo, ¿va? Dudas por favor, sobre la diferencia entre argumento y acción, por favor, dudas, es momento. ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguna?
Xochitl, te escucho. Ah, Gracias, perdón, no entendí la de cuál es acción, es que como vengo en la calle. No te Discúlpame, preocupes. asesor. ¿Argumento sí? Sí, argumento sí entendí. Bueno, la acción. La acción es, tú me vas a contestar esas 3 preguntas que están ahí en la pantalla. Después las puedes ver si quieres en el video en un par de horas. ¿Cómo empieza la obra? ¿Cuál es la parte más interesante o donde hay mayor tensión? ¿Y en qué acaba? Esas son las 3 preguntas que me tienes que contestar a la acción. El argumento no responde esas, el argumento solamente es un resumen, pero en la acción es qué es lo que cómo empezó, cuál es la parte más importante y cómo terminó. Eso es lo que me tienes que contestar. Lo que no quiero es que se confundan y me pongan lo mismo en argumento y acción porque no son lo mismo. La acción es algo muy puntual y el argumento es simplemente un resumen. Patricia, espero haber contestado, Xochitl. Buenas noches, Hola, profesor. buenas noches. ¿Cuál es la intención? No, perdón. ¿Cuál es el argumento? Ahí no me quedó claro. El argumento es un resumen, nada más, Patricia. Un resumen de qué es lo que pasó. No sé, estaba un perro, por ejemplo, la actividad 2 que tiene una fábula, estaba un perro, en el lago tomando agua, llegó un cocodrilo, se lo quería comer y él le dijo que no, listo, se acabó. Lo que tienes que hacer es desglosar ese resumen, Patricia, en acción. O sea, planteamiento, estaba el perro, parte más interesante. Estaba el perro y se lo quería comer y el cocodrilo le dio una mordida, pero él esquivó. Esa es la parte más interesante. Y luego terminó, ¿cómo termina? ¿Cuál es el desenlace? Ah, los dos se vuelven amigos y son felices. Listo, así debería ser la acción. El argumento es un resumen nada más. Avísame, por favor. Muchas gracias, De asesor. nada. Y Vanessa pregunta, ¿cuál es el tiempo y espacio? A ver, aquí está. Voy a compartir esta. Porque esa sí la tienen que revisar. A ver. Aquí está. Ay, un segundo, es que no. Ahí está. Tú tienes que ver, para los que preguntaron, que son Vanessa, en particular, tienes que ver este material. El material se llama Fondo y Forma. Revisa, dice tiempo y espacio. Lo voy a leer en voz alta. Ustedes tienen que reiterarlo y hacerme todas las preguntas que quieran. El tiempo de la obra es la duración en la que se presentan los hechos. Hay 3 tipos. 2, perdón. Objetivo o cronológico, las horas o los días. Subjetivo o psicológico, es el tiempo que transcurre en la mente de un personaje. Tú me vas a decir cuál tiempo es. Objetivo y lo explicas, o subjetivo y lo explicas. Luego el espacio también. Me vas a decir dónde se desarrolla la obra. En el primer poema, por ejemplo, no hay tiempo, porque no sabemos dónde se desarrolla, no dice. Pero en el segundo, en un castillo, y en el tercero, en la Nueva España o en España, me tienes que decir dónde se desarrolla, ¿no? Entonces, nada más para responder a tus preguntas, Vanessa, ¿cuál será el tiempo de la obra y cuál es el espacio? Tienes que revisar el material que se llama Fondo y Forma, aunque te los acabo de leer, ¿va? De nada. ¿Dudas sobre su...? Bueno, y seguimos, perdón. Sigo con... Aquí está. Sigo con la acción, luego el tiempo de la obra que me preguntaron, el espacio y los personajes. Aquí no hay problema. Vamos a cerrar esta parte de la explicación para irme a la segunda explicación y con eso ir cerrando la sesión. Se me fue muy rápido. Dice, con base en los elementos de la tabla, cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. En general, aquí cometen un error que yo me doy cuenta que no leyeron. Aquí me ponen puras opiniones sobre la obra. La obra de Sor Juana habla sobre el feminismo y ella era una mujer que peleó contra el feminismo. Aquí está muy bien todo eso, pero no me estás diciendo el mensaje que transmite la obra. O me hablas de la obra o me hablas de los datos, pero no los juntas. Ahí es donde yo me doy cuenta que no leíste. Igual, o que copiaste de algún lado eso. Y no me gustaría, nomás voy a cerrar con el plagio, que también es algo pendiente, ¿no? Entonces, por favor, revisen eso. Asegúrense de que si le dicen 10 renglones, escriban 10 renglones. No 5, no 3, 10, por favor. Penúltima pregunta, dice, redacta un comentario breve
en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje. Es decir, ahí necesito que me digan cuáles son las diferencias para ustedes, es pura opinión, me pongan las diferencias para ustedes de los 3 textos. ¿Sí? Formas de transmitir. Pues lo transmite con metáforas, con lenguaje bonito, el otro pues, con lenguaje complicado y el otro con lenguaje de diálogos de una obra de teatro. Eso es lo que quiero, su opinión sobre eso. Dice 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas. Entonces aguas con ese, por favor. Aquí no dice específicamente cuántos renglones, pero en esta sí dice cuántos renglones. Entonces aguas, cuidado con eso, por favor. Y la última, en 1 o 2 párrafos, 10 a 12 líneas, contrasta la forma de ver la vida con la tuya. ¿Sí? Es decir, yo no veo la forma de vida así porque la vida es un poco más compleja o me gusta verla con mayor optimismo, etcétera, etcétera. Ustedes me van a decir más o menos qué es lo que opinan de lo que leyeron. Siempre tratamos de vincular, al menos yo trato de vincular los textos que ustedes leen con la vida cotidiana. Es decir, qué estoy leyendo yo, qué leímos, qué leen ustedes y cómo eso les recuerda su vida cotidiana o no les recuerda para nada, ¿no? Es lo que quiero que me digan. Si se han sentido así, si expresan dolor, sentimientos, amor, ustedes me van a decir eso, ¿no? Y esa es la parte que a mí también me interesa. No solo es leer, es también relacionarlo con mi vida cotidiana, ¿no? ¿Dudas o preguntas de la actividad 1? Aquí, perdón, es opcional poner sus referencias, pero les sugiero que lo hagan. Si copian de algún lado, por favor colóquenla si no es plagio. Es decir, si yo les pido acá, si yo les pido, el autor me pone una pequeña biografía o me pone la época que se escribió o los años en que se escribió, pero aquí no me pone nada, aquí al final no me ponen referencias y yo encuentro que copiaron y pegaron, eso es plagio. Ojo con eso, por favor. Y vean, vamos a ver más o menos aquí cuánto se descuenta. Déjenme un segundo, por favor. Déjenme revisar. Recuerden, por favor, que para que yo revise, tengo que seguir una rúbrica. Entonces, les pido por favor que traten de revisar la rúbrica, por favor, y que ustedes vean cómo estoy calificando. No sé, aquí no hay ninguna calificación. Voy a compartir y vean, nada más les voy a explicar muy rápido. Ahí está. Ahí va, Ahí está. Lo que están viendo en la pantalla es la rúbrica y yo cómo califico. Esta es en el caso de Joana Elizabeth. Ella no ha entregado, entonces no hay problema. No estoy viendo algo que ya haya calificado. Y vean aquí el texto. Lo que me interesa en general es esta rúbrica. Esta que está hasta abajo. Y vean cómo dice: presenta contenido original y desarrolla ideas propias. Si tú copias y pegas y no me dices de dónde obtuviste la información, no presentas contenido original y no desarrollas ideas propias. Entonces te puedo poner alguno de estos dependiendo del grado de copia. En algunos casos o en un par de casos de las personas que entregaron, les hice un descuento de puntos porque justamente copian y pegan respuestas de páginas de internet donde ya están precargadas todas las actividades. No solo copian y pegan, sino que a veces le intentan cambiar 1 o 2 preguntas, 1 o 2 palabras, y eso también es un plagio. Por eso está esta rúbrica. Y a mí me da mucha pena colocarles a esto, pero necesito que ustedes sean conscientes de que están haciendo algo mal, de que están haciendo algo éticamente cuestionable. Dice: contiene ideas sustentadas con fuentes confiables. Si tú me pones la biografía de Sor Juana, pero no me dices de dónde obtuviste la información, entonces eso quiere decir que la inventaste tú y eso no es cierto. Por eso es importante que coloquemos fuentes de referencias. Por ejemplo, la tercera: ¿se encuentra libre de cualquier tipo de plagio? No, porque si copias y pegas no estás libre de plagio. Si copiaste 1 o 2 respuestas, pues a lo mejor es casi siempre y te descuentan 6 puntos. Pero si copiaste todo, es nunca, se descuentan 25 puntos. Vean las rúbricas. Entonces, por favor, pongan sus fuentes de referencia. Es importante. No solo pongan el link, consulten el manual del asesor, el manual del
del alumno de citación de prepa en línea CEP, que les puede ayudar muchísimo. Si no, yo les pregunto, el viernes voy a tratar esto también. Y dice, incluye citas o referencias. Entonces, colóquenlas, es muy importante. No, es que me da mucha pena estarles descontando puntos porque yo sé que cualquiera de ustedes no tuvo la intención de hacer plagio, pero desafortunadamente no siguió estos lineamientos y yo no puedo determinar si querías o no querías. Simplemente cometiste un plagio y desafortunadamente yo tengo que actuar de esa forma y colocarles un descuento de puntos, lo cual me da mucha pena. Pero bueno, ni modo. Entonces, eso es lo que tienes que hacer en la actividad integradora número 1. Pregunta sobre actividad 1 para explicar rápido la 2. Y luego ya irme a la parte final de plagio. ¿Dudas? Bueno, vamos a la 2. Gracias. Ahora vamos a la actividad 2. Esta es mucho más fácil. Una vez que entendieron la primera, esta es bien fácil. Vean la 2. Les piden que lean la canción de oro, que es del género narrativo. ¿Y qué aprendiste del texto? Justifica tu respuesta. Ojo aquí. Deben ser por lo menos 5 renglones. Es muy importante, le voy a poner hasta negritas. Si no son 5 renglones, les voy a descontar puntos. ¿Por qué? Porque no estás colocando la cantidad de líneas suficiente para justificar una respuesta. Si me pones que aprendiste el texto, nada, no hay ninguna reflexión. Incluso si tú me dices que no aprendiste nada, es válido, está bien, pero necesitas justificar tu respuesta, justificarla en 5 renglones. Si no está justificada en 5 renglones, te voy a descontar puntos en la parte que te corresponde a cumplir lineamientos, porque no estás justificando debidamente esto, ¿vale? Es muy importante. En todos los casos, o sea, van a ser 5 renglones. Si les dicen lo contrario, bueno, aquí por ejemplo, aquí dice entre 5 y 10 líneas, 5 y 10 líneas. Pero si no les dicen, son 5 renglones. Eso es importante que lo revisen, por favor. No se les vaya a pasar eso. Esa parte, ¿va? Entonces, bueno, ¿qué aprendiste del texto? Me lo explican. ¿Identificas alguna problemática de la vida real? Me lo explican en 5 renglones. ¿Qué opinas sobre el lenguaje? 5 renglones. ¿Consideras que el lenguaje que se usa facilita o complica su comprensión? 5 renglones. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? 5 renglones. Y luego les piden leer una fábula que se llama El perro y el cocodrilo. Dice, redacta con tus propias palabras, entre 5 y 10 líneas, la trama del texto, como si se la contaras a un amigo. Esta es, le voy a poner en grandotas, este es informal. Es un texto, un resumen informal, por favor. Y luego dice, ahora redacta retomando elementos de narrativa. Esto es formal, literario. De hecho, este sería, le vamos a quitar lo de informal si quieres. Me la redactan como si fuera no literario. Y en el segundo me lo redactas como si fuera literario. Esa es la diferencia. Yo quiero ver una diferencia entre los dos. En uno me informas y en el otro utilizas la función poética del lenguaje de la cual habló alguien por ahí hace una hora más o menos. Espero que esto haya quedado claro porque esta es la parte donde yo veo más importante de esta actividad 2. Yo tengo que ver que Citlali, Alma, Patricia, Natalia, Pamela, Valeria, Fernanda, Candy y Vanessa, yo tengo que ver que ellas distingan entre hacer un resumen del perro y el cocodrilo y hacer una historia con el perro y el cocodrilo. Me parece que son dos cosas distintas. Espero haberme explicado. Si no, les pido que me pregunten, por favor. Parte final. En los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo y forma? Ya saben, 5 renglones. Se los volvieron a pedir, así es que es muy importante este que se llama fondo y forma. Este es bien importante. Ojo. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó utilizar más? ¿Literario o no literario? ¿O por qué? 5 renglones también, por favor, y con eso terminan sus actividades integradoras. Preguntas, porfa. Candy, te escucho. Sí, en la pregunta 2, el inciso B tiene que llevar una estructura igual que la fábula
o simplemente con que lleve el lenguaje literario? Simplemente con que lleve el lenguaje literario, pero bueno, que cuente una historia, Candy, eso es suficiente, ¿va? De acuerdo, gracias. De nada. Gracias, Fernanda. Para finalizar, en las actividades integradoras, sugerencias, sigue las instrucciones de la plataforma, pero también sigue mis instrucciones. Cuida la ortografía, coloca fuentes de referencia. Como les dije, eso no es obligatorio. Yo no les puedo bajar puntos por eso, pero desafortunadamente les puedo bajar muchísimos puntos si tomas información de una página que no es tuya y no me dices que tomaste información de ahí. Eso es un plagio. Por eso es que insisto tanto en colocar fuentes de información y ustedes saben perfecto que en Prepa Línea C hemos insistido mucho con esto del plagio, ¿no? Una parte final. Esto lo voy a ver todo el viernes, ¿eh? Todo lo voy a ver el viernes. Pero bueno, esto. Resumen de la sesión. ¿Qué es literatura? Ustedes ya deberían poder contestar estas preguntas. ¿Qué es literatura? Bueno, ¿qué es un texto literario? ¿Cómo se analiza? ¿Y por qué es importante colocar fuentes de referencia? Por favor, 3 personas que me contesten las preguntas para irnos a descansar. ¿Qué es literatura o qué es un texto literario si quieren? Alguien que la conteste. ¿Qué es un texto literario? Te escucho, Candy. Un texto literario puede ser una novela, un poema. Muy bien, excelente. Recuerden que su principal característica es que no es real o que es un texto de ficción. Entonces, muy bien, y en los ejemplos los acaba de dar muy bien Candy. Valeria dice, puede ser un cuento o leyenda que tiene la finalidad de entretener. Excelente, es importante que veamos la finalidad. El texto no literario, su finalidad es informar. El texto literario es entretener. Ahora, ¿cómo se analiza un texto literario? ¿Alguien? Repito. ¿Cómo se analiza un texto literario? Lo de fondo y forma. Es eso. Por el espacio y el tiempo. Entre otras cosas, Pamela, espacio, tiempo, narrador, personajes, el argumento, todo eso que vimos en fondo y forma, es decir, eso es la forma que se analiza. Patricia. ¿Cómo se analiza un texto literario en la forma ya sea de lírico, dramático? Exacto, por géneros, muy bien. Se analiza por medio de una lectura detallada y la forma de interpretarla. Esto de acción, desenlace, clímax, inicio, planteamiento, o sea, tiene un montón de cosas para poder analizar. Yo creo que el viernes vamos a poder analizar un texto literario para que ustedes más o menos se sientan cómodas hablando de las actividades, ¿no? Y número 3, importante. ¿Por qué es importante colocar fuentes de referencia aunque no sea obligatorio? ¿Alguien? Es importante para no caer en el plagio. Muy bien, Patricia. Candy, te escucho también. Sí, precisamente para no cometer plagio y en este caso pues no se nos resten puntos que afecten pues una calificación. Excelente. Fernanda dice, para dar criterios al autor y respetar el trabajo de otros. Muy bien, así tal cual. Muchas gracias por su participación, de verdad, lo hicieron muy rápido, ya nos pasamos del tiempo y eso es muy extraño, pero porque se me ha pasado muy rápido. Pero de verdad, muchas gracias por su participación. Si tienen dudas, por favor, es un momento de hacerlas. Y yo les agradezco muchísimo de haber estado. Perdón por haberme pasado un poquito del tiempo, pero bueno, en un par de horas tendrán ya tendrán arriba ustedes no creo que lo necesiten, pero sus compañeros ya tendrán el video en un par de horas subido en YouTube. Y les pondré el avance y se los mandaré también a través del chat, les mandaré el enlace, ¿vale? Muchísimas gracias por haber estado esta tarde-noche. Les agradezco infinitamente haber estado por acá y espero verlas el próximo viernes. Gracias a todas. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir. Hasta luego. Hasta luego.